Voy a compartir ahora la pantalla. Yo justamente denominé a esta instancia, bueno, un recorrido por la historia del arte eh, de Paysandú. Y en la primera imagen que ustedes van a encontrar ahí, bueno, además de mi nombre, que para los que no me conocen, yo soy profesora de historia, egresada del IPA, ya hace 20 años. Trabajo también en el Instituto de Formación Docente como profesora de pedagogía y tengo historia del arte en el Colegio del Rosario. Siempre he sido muy amante de las artes y bueno, los viajes también me han permitido profundizar un poco en esos aspectos. Transité en algún momento por Bellas Artes también cuando funcionó acá en Paysandú en el Círculo Napolitano. No terminé ningún curso vinculado a Bellas Artes, pero sí estuve más familiarizada con el ambiente artístico local y bueno, siempre estoy muy vinculada a actividades que se realizan. Y bueno, y Virginia, que me conoce porque sus hijas han sido alumnas mías también, y porque, bueno, ha sido visitante de la librería, me invitó el año pasado a dar este ciclo de charlas de historia del arte, que las preparo con mucho entusiasmo, porque todo el tiempo, mientras se prepara la clase, sigo aprendiendo. Entonces, para mí también es muy desafiante y bueno, y me encanta. Acá ustedes van a encontrar mi página de Instagram que se llama El Canto de la Maleta. Si quieren seguirme, ahí siempre estamos compartiendo curiosidades vinculadas a las diferentes manifestaciones del arte universal y vinculado a los viajes también, por eso se llama El Canto de la Maleta. Y hay una carbonilla que ya tiene unos cuantos años, es del 2006-2007, de un artista plástico y profesor, colega mío, de comunicación visual, Fernando Irecio, que es una carbonilla de uno de los ángeles que está en el Monumento a Perpetuidad, ¿no? O sea, es una obra de arte en base a otra obra de arte. Que es muy interesante esa propuesta que él hizo allá por el 2006-2007, porque justamente trató de revalorizar todo el tema del patrimonio del Monumento a Perpetuidad a través de esas carbonillas, ¿no? Entonces, bueno, a mí me gustó porque justamente representa un poco el inicio de este recorrido de recuperar artistas sanduceros. Una de las cosas que considero importante también tener en cuenta es que la historia del arte no es solo información, porque a veces uno se puede perder un poco con las fechas, ¿no? Con los nombres, con los datos, y la idea es poder establecer puentes emocionales, ¿no? Conectarnos con los artistas a través de lo que ellos buscan transmitir o a través de lo que nosotros interpretamos, y que ese puente emocional sea al mismo tiempo un puente con el pasado, con las creaciones que dan cuenta justamente de los intereses, los valores, los modos de ver el mundo que han tenido los seres humanos y los grupos a través del tiempo, los gustos, los sufrimientos, los deseos, las pasiones. Vivimos en un entorno visual, pero solamente si logramos participar de ello vamos a poder darle un sentido. Y para poder participar hay que conocer, ¿sí? Uno generalmente rechaza aquello que no entiende y no entiende porque no lo conoce. Hola, buenas noches, adelante. Entonces, un poco por ahí me gustaba comenzar hablando así de la historia del arte y concebirla concebir incluso este espacio como una mesa familiar donde uno se sienta y empieza a mirar fotos viejas, ¿no? Empieza a ver, bueno, los abuelos, los tíos, los que ya no están, o los que han crecido. Y en esa mesa familiar uno se va sintiendo identificado, ¿no? Se va viendo en esas fotos de alguna manera, va viendo sus orígenes. Y bueno, sentarnos a descubrir la historia del arte local es como sentarnos a esa mesa familiar para recuperar nuestra identidad, lo que nos hace sentir sanduceros, y bueno, y por ahí ser un poco, ¿no? No me sale la palabra, pero vanidosos, pretenciosos o orgullosos de ser, ¿no? De Paysandú. Bien, por acá en el chat están saludando, bueno, muy bien, muchas gracias.
hay reencuentro de colegas que se saludan. Bien. La invitación de hoy es a caminar por la ciudad con otros ojos, observando. Yo en realidad empecé a hacer esta práctica con mis estudiantes de Historia del Arte, que como jóvenes van por la ciudad mirando las vidrieras, mirando hacia abajo, mirando el celular, y pocas veces elevamos la vista a cosas simples como los edificios, que tenemos nomás acá en el entorno del centro. O los gurises del Liceo 1, por ejemplo, que entran y salen todo el tiempo de ese espacio sin comprender, sin concebir la magnitud de las obras que tienen en su entorno. Entonces, pero tampoco había nadie que les enseñara, que les dijeran, miren esto, representa esto, fue pintado por fulanito, les transmite un mensaje que traspasa el tiempo. Entonces, bueno, un poco queriendo recuperar eso, de empezar a detenernos en los detalles, en la forma, en las historias que hay detrás, ¿no? Porque la historia del arte, una de las cosas que tiene muy interesantes, es que son historias dentro de la historia, porque cada historia del artista es una historia personal, que a su vez está vinculada a otras historias, y en Paysandú hay muchas historias interrelacionadas. Yo les comentaba a los que me hicieron la nota en el diario hoy, tratando de promocionar un poco la actividad, que este año me había interesado particularmente la obra de Daymán Antúnez, de la cual acá la compañera tiene un retrato por este artista. A ver, si me permitís, acá les podemos mostrar a los compañeros que están por Zoom, no sé si llegan a ver. María Rosa. Recordame tu nombre. María Rosa. María Rosa, ¿cuánto? Caorsi. María Rosa Caorsi, de niña, pintada por Daymán Antúnez, que la clase pasada, que justamente estuvimos haciendo una especie de homenaje a Torres García y sus discípulos, bueno, tiene una gran obra en Paysandú. Entonces este año, tratando de ver, bueno, conmemorar los 150 años del nacimiento de Torres García, que capaz que aquellos vinculados al arte saben que hubo una exposición muy interesante en el MACA, ¿no? Que bueno, al mismo tiempo que estaba el cuadro de Blanes también, que fue subastado. Una de las cosas que traté de buscar era, bueno, cuál ha sido el legado pedagógico de Torres García en Paysandú. Y resultó que, bueno, uno de sus principales exponentes es Daymán Antúnez, que Daymán Antúnez no es sanducero de nacimiento, pero sí es sanducero por adopción, porque tiene la mayor producción de murales del interior en Paysandú. Pero a su vez Daymán Antúnez tuvo dos discípulos más. Uno fue Bosco Urruti, de Ichón, que todavía también trabaja y se dedica al arte, y su esposa Adelina Pérez, que aún vive y tuvimos la oportunidad de entrevistar, es una persona mayor, pero bueno, nos contó una cantidad de anécdotas muy interesantes, era 30 años menor que Daymán Antúnez, y bueno, y Bosco como alumno también, fue muy interesante la entrevista con él. Entonces, un poco incursionando en esto de maestros y discípulos, y curiosamente, una de las cosas que vamos a compartir también, es que uno de los monumentos que está en Paysandú, un monumento muy lindo también, que vamos a ver después cuál es, fue realizado por un yerno, o por el yerno, porque tenía una sola hija, Olimpia, de Torres García, en Paysandú. Un monumento. Un monumento. Ahora, para no contarles el final de la película. ¿Ah? Perdón que... Y Daymán Antúnez era medio esotérico también. Daymán Antúnez, claro, todos los que pertenecían al movimiento. ¿Quién? Un hijo. Sí, dos hijos son sanduceros. Sí. Claro, todos los que pertenecían al movimiento constructivista, influenciados por las ideas de Torres García, realizaron una filosofía de vida y muy influenciada por la teosofía. La teosofía es una especie de fusión de las religiones y la filosofía que trataba de establecer elementos en común entre todas las religiones y la filosofía. Entonces, bueno, Daymán Antúnez, que ella ya lo adelantó, pero simplemente
comento, leía todos los libros de, por ejemplo, el Popol Vuh, los libros de los hindúes, ¿no? En su clase llegaban y estaban con las piernas para arriba haciendo yoga. Entonces, tenía toda una interioridad bastante compleja y filosófica. Había indagado también en colectividades de pueblos originarios, ¿no? De indígenas del resto de América Latina. Entonces, bueno, sí, era bastante esotérico, digamos, como plantea la compañera por acá. Bien, invitación a empezar un recorrido por la ciudad, ¿no? Si uno lo mira desde la historia del arte, nuestra ciudad, Paysandú, que justamente está cumpliendo 161 años, tiene el diseño de las primeras ciudades, ¿no? Los primeros en desarrollar el urbanismo, que es el diseño de ciudades, fueron los griegos. Después los romanos expandieron eso, ¿no? Y con la expansión del Imperio Romano expandieron las ciudades con este estilo por todo el Mediterráneo y a través de los españoles llegaron a América. Este estilo, conocido como el estilo de Damero, fue creado por Hipódamo de Mileto en la Grecia clásica, ¿sí? En la antigüedad, y bueno, hasta hoy perdura, ¿verdad? Ese estilo de cuadrícula, ¿no? Que después los romanos, cada vez que fundaban una ciudad, marcaban el Cardo y el Decumenus, que eran las dos líneas principales, donde en el punto de encuentro iba a estar justamente la plaza, el foro, ¿no? Y lo podemos ver en Paysandú, en la Plaza Constitución, ¿sí? Con las calles Montecaseros y 18, y ahí, bueno, los edificios más importantes en su entorno, como son la iglesia, el primero y principal, el colegio también en sus orígenes, y bueno, ahí en torno a la plaza se van a ir desarrollando los acontecimientos más importantes, como sucedía tanto en la antigua Roma con el foro, ¿verdad? Bien, acá simplemente una, una breve referencia a algunas interpretaciones, que esto ya lo hemos comentado en otras charlas. El plano de la reducción de San Ignacio Miní, que los jesuitas tenían, también los organizaba de esta manera, ¿tá? Incluso, bueno, la iglesia, el patio del claustro, bueno, todo eso estaba siempre en el mismo entorno. Y como herencia de estos pueblos originarios, uno, digamos, de las reliquias que conserva Paysandú de mayor antigüedad es esta campana del pueblo de San Nicolás, realizada por los indios de la misión jesuita, y que fue traída por Fructuoso Rivera, ¿no? Hasta Paysandú. Ahora está tapada por la obra que se está desarrollando, ¿no? Está cubierta. ¿Quedó afuera? ¿De la obra? Sí, quedó afuera. Bien, ahí está. Bueno, después tenemos acá una de las, digamos, pinturas más antiguas también sobre Paysandú, que está en el Museo Histórico Nacional, pero hay una copia en el museo acá Museo Histórico, también frente a la Intendencia, que es del inglés Francisco Vincent, que como ustedes podrán ver, muestra a la primera iglesia de Paysandú, que no es la basílica, sino que es una que estaba ahí en el entorno de la Dirección de Turismo, que ahí, sobre la esquina más bien, de Montecaseros, que funcionaba la iglesia y el cementerio en esa zona, el primer cementerio de Paysandú, que no fue el monumento a perpetuidad tampoco. O sea que imagínense, para los que creen en los espíritus y todo eso, cómo estará el entorno de la Plaza Constitución, ¿no? Porque todos los que murieron en la defensa, más el cementerio que había ahí. Y bueno, están en las creencias, ¿no? Eso que estábamos hablando. Exactamente. Bueno, y una de las cosas, sí, si uno lo mira desde la historia del arte, que predomina en Paysandú, son las tendencias artísticas del siglo XIX, ¿no? El eclecticismo, que es una mezcla de estilos, ¿tá? Pero principalmente los historicismos. Y dentro de los historicismos, que es la recuperación de periodos de la historia o de aspectos de diferentes periodos de la historia, como el neoclasicismo, que recupera aspectos de la obra que desarrollaron los griegos y los romanos,
Por ejemplo, vamos a ver algunos casos. El periodo clásico de Grecia introduce, por ejemplo, en las edificaciones el frontón, las columnas, ¿no? Que se ven claramente en estos edificios, y hablamos de neoclasicismo porque son estilos, por ejemplo, del siglo V antes de Cristo, traídos al siglo XIX. O sea, no podemos decir que son un estilo clásico o que es un estilo gótico, porque el gótico es de la Edad Media. Pero estamos hablando del siglo XIX, que esos estilos se traen con las técnicas, con los materiales que hay en esa época, también producto de la Revolución Industrial, y empiezan a conjugarse. Entonces empiezan a mezclar, y ahí también se da esto del eclecticismo. Entonces, tenemos la jefatura con su frontón, tenemos la basílica, tenemos el pórtico de entrada acá de Monumento a Perpetuidad, tenemos Casa de Cultura, a lo que se suman una cantidad de otros factores que yo no voy a detenerme porque sería muchísimo, lo mismo que voy a cometer el pecado de no nombrar a todos los artistas porque son muchos, no nos da ni 2 horas ni 3, precisamos un curso entero. También no quise tomar artistas más recientes en el tiempo, o sea, posteriores a la década del 50, excepto 2, que ya les voy a mencionar, porque sabemos que hay muchos artistas anduceros y tampoco queremos dejarlos de lado, ¿no? Entonces, bueno, como que necesitamos un trabajo de mayor profundización y más amplio para poder, digamos, albergar a todo lo que merecen su reconocimiento. Una de las cosas que nos deja este estilo, por ejemplo, vieron que acá una de las cosas que nos permite ver, por ejemplo, es el Partenón, ¿no? Estos son los restos del Partenón hoy, en ruinas. Y bueno, así se piensa que hubiera sido, ¿no? Es una reconstrucción digital. Bien, cuando empezaron con la obra de la basílica, nosotros tuvimos la oportunidad de estar con mi marido en Grecia, y decía, ay, dice, me siento como en Atenas, dice, porque veo la iglesia, ¿no? Toda como, que le empezaron a sacar, ¿no? La mampostería de las columnas, y bueno, y los andamios y todo eso daba la sensación de que estábamos, porque justamente cuando fuimos estaba todo con andamios y sigue, ¿no? Porque todo el tiempo se está como reconstruyendo o manteniendo. Además, el año Exacto. hay andamios. Bien, entonces, una de las cosas que podemos ver en las viviendas que encontramos a diario son estos 2 elementos de la arquitectura, ¿no? El frontón, que es un remate triangular o curvo en las fachadas, pórticos o puertas o ventanas, ¿no? Luján, no sé capaz que lo dijiste, pero viste cuando vos mostraste todo ahí lo neoclásico, sí. Mostraste Casa de Cultura. Sí. Ya tenía un símbolo masón. Masón. ¿Eso que vino por los neoclásicos? No, bueno, a ver, la masonería tiene sus orígenes en la Edad Media. Sí. O sea que ha estado presente siempre. Pero sí, en el siglo XIX, con el arribo de inmigrantes al Uruguay, a Paysandú, llegan también los masones. Y con ellos... ¿Siempre fue la Casa de la Cultura? No, fue el liceo. Fue un liceo privado también, y antes que nada, originariamente se construyó para la logia masónica Fe de Colón. Por eso tiene ese símbolo masón arriba. Ahí funcionaba la sede de la logia Fe de Colón, que bueno, en 1912 ya pasó a funcionar el liceo número 1 ahí, antes del edificio actual. Bien. Acá lo vemos, a esto que yo les decía, bueno, de los remates triangulares en fachadas cotidianas, ¿no? Y ya aprovecho para hacer algunas denuncias sociales, como por ejemplo la aberración de poner estas cartelerías en edificios patrimoniales, ¿no? Que no está controlado por nadie, pienso yo, porque bueno, pasan en todas partes del mundo, tal vez acá con más libertad. Pero, por ejemplo, hay una contaminación visual. El exceso de cartelería en edificios patrimoniales genera contaminación visual. También, por ejemplo, no comparto la idea de poner un escudo de Paysandú delante del monumento a Artigas.
cuando se puso con luces de colores, o hacer del obelisco un arbolito de Navidad. Porque en ninguna parte del mundo uno ve monumentos intervenidos con esas características, ¿no? Es como colgarle lucecitas de Navidad al caballo de Artigas. Entonces, bueno, claro, y eso yo pienso quiero creer que es desconocimiento de las personas que están a cargo de eso, que buscan embellecer la ciudad, pero habría que asesorarse, ¿no? Porque no es intervenir cualquier espacio urbano de cualquier manera. Bien. Disculpe. Después, bueno, uno de los estilos clásicos que se desarrollan, como dijimos, en la antigüedad griega, son las columnas, ¿no? Y en Paysandú lo vemos clarito. Hay 3 estilos de columna. La dórica, que es la más antigua, la jónica y la corintia. Ahí está. Entonces, en la basílica, en realidad no podemos hablar de que es un estilo corintio específicamente, porque bueno, el fuste, que es la parte del cuerpo de la columna, tendría que tener acanaladuras, sino que se acerca más a un estilo que desarrollaron los romanos, que es la columna compuesta, que tiene algunas volutas, que son como esos rulitos de la columna jónica, y tiene las hojas de acanto de la columna corintia. Las hojas de acanto, acá donde alumnos míos, pasen chicos. Acá hay unas sillas por ahí también en el medio, tomen asiento. Vengan por acá. Sin vergüenza, sin vergüenza. No muerden las señoras. No preguntamos. Bueno, entonces, una de las cosas interesantes que uno tiene cuando profundiza en estas obras es que todo tiene una historia detrás. Por ejemplo, el arquitecto que inventó la columna corintia y diseñó su capitel con las hojas de acanto, hay una historia que dice que es la planta de acanto, que la podemos encontrar acá, que tiene unas florcitas blancas muy lindas, que había crecido en la tumba de su hija. Entonces, en honor a su hija, diseña esa columna y agrega las hojas de acanto, por ejemplo, ¿no? Bien. Después, bueno, la columna dórica, que es la clásica, que la podemos encontrar en el pórtico de entrada del Monumento a Perpetuidad, también. La jónica, que por ahí no está tan identificable o tan asociado a un edificio, como aparece acá en el Hotel París. No sé si ven todos bien allá en el fondo, que las veo como muy... No querrán ponerse acá más de costado, ellas que están... Eso sigue siendo Hotel París. Funciona como hotel. Sí. Conozco gente que se ha hospedado como hotel y bueno, no es un servicio muy lujoso, digamos, pero bueno, funciona así. Y el diseño, porque recordemos que este es un edificio de 1904. Cuando el año que se inaugura el edificio, o sea que tiene más de 120 años, el año que se inaugura, uno de los primeros visitantes que recibe es a José Valle y Ordóñez, que hay fotos y todo de que desembarcó en el puerto de Paysandú y llegó en un carruaje hasta el Hotel París, ¿no? Y una de las cosas interesantes también es que están estos detalles de Atlante o telamón, que se llaman, que cumplen la función decorativa de soporte. ¿Ah? En Grecia, por ejemplo, la versión femenina son las cariátides, que están en el Erechtheion, que es otro edificio que está en la Acrópolis de Atenas. No, son los originales. No son las originales, exactamente, bueno, también. Sí, bueno, ese ya es otro tema, el del saqueo. Ajá. Agarré una piedrita yo cuando estábamos ahí, Sí. y vino un custodio y me tengo la mano y me dice, stone down, stone down. Y yo le digo, ¿qué me venís? Agarré una piedrita del piso y me venís a pegar en la mano. Los ingleses te robaron las cariátides completas. Bueno, son falsas. nosotros claro, hemos comentado que en el Museo de Atenas hay una especie de denuncia de la propia población griega, en donde hay todo réplicas como mal hechas
de las obras que los ingleses se han robado, bueno, ellos dicen que fueron souvenirs, pero en realidad que han saqueado durante el periodo de colonialismo, ¿no? Bueno, y franceses también, porque el Louvre, bueno, sí, alemanes, también el Museo de Pérgamo, ni que hablar. Bien. Después tenemos otro estilo acá, el neobarroco, ¿no? Ya influido por un estilo más cercano en el tiempo, me refiero al siglo XVI, por ejemplo, y XVII, que es cuando se desarrolla el barroco, que son las columnas salomónicas que decoran la entrada ahí de la intendencia, ¿verdad? Que es de 1931, por el arquitecto Bianchi, y acá hay una casi exacta, igual, que es de 1575, en España, en Granada, que tiene la puerta muy, muy similar, ¿verdad? Excepto, bueno, cambian. Las columnas se llaman columnas salomónicas. También están en el baldaquino, que se encuentra en el Vaticano, donde Bernini, que es otro artista, escultor famoso italiano, desarrolló para, digamos, cubrir lo que estaría como más abajo, que es la tumba de San Pedro. ¿Ah? Y ahí también es donde se ofician las misas más importantes y demás. Bueno, después tenemos la columna egipcia. Los egipcios también desarrollaron columnas con estilos vinculados a la naturaleza, así como teníamos las hojas de acanto en el estilo corintio, tenemos las columnas lotiformes, papiriforme abierta, papiriforme cerrada. Acá particularmente, en el monumento a Perpetuidad, hay una tumba, digamos, que tiene una columna egipcia que parece ser muy parecida a la palmiforme, o sea, la que tiene la forma de las hojas de palmera. ¿Ah? Entonces también en la tumba del doctor Olaechea encontramos esta particularidad, ¿no? Vieron que, como les decía, ¿no? Un poquito de las diferentes manifestaciones artísticas del mundo en diferentes rincones de Paysandú. El obelisco también, que el que nosotros tenemos es de 1961, pero los obeliscos tienen más de 5.000 años. Acá, por ejemplo, hay uno en París, muy reconocido, que tiene unos 2.500 años. ¿Ah? También un souvenir que se llevaron, ¿no? No trajeron la pirámide porque no les sentaban en el barco, pero... Exacto. Bien, entonces, en Argentina, por ejemplo, tiene aberturas arriba del obelisco, y bueno, en las grandes ciudades del mundo, los obeliscos marcan hitos de la ciudad o buscan conmemorar hechos importantes. En el caso nuestro, el obelisco está ahí porque representa el momento en el que Artigas se suma a la Revolución Oriental en 1811 y cruza, más o menos se crea a la altura de Paysandú para unirse justamente a lo que va a ser después el sitio de Montevideo, ¿no? En abril del año 1811, ¿no? Bien. Si quieren preguntar algo, levantan la mano nomás y le dicen. Lo mismo la gente que está por Zoom. Bien, acá tenemos otra influencia también del arte egipcio en la obra de Pérez Lynch. No sé si ustedes se dan cuenta dónde estaría esto en Paysandú, en la fábrica, donde era la ex fábrica famosa. Ajá. Ya le pregunté a Martín, ¿por qué no lo iluminas? Que es una belleza. Te digo por eso mismo. Porque si lo ilumino me lo van a escrachar. Bueno, también eso es otro tema, ¿no? Le van a escribir, lo van a denunciar en la red y pasa desapercibido. Bien. Bueno, es una... A ver, esto es un bajo relieve, perdón, sí, en realidad podríamos decir que es un bajo relieve porque no está a la altura de la pared, que se encuentra en Leandro Gómez y Herrera, en la pared de lo que es el shopping, el Max Center Shopping, al lado del kiosquito que hay ahí, del súper. Y bueno, fue realizado cuando se construyó el edificio para que funcionara la fábrica de galletitas famosa en la década del 40, en 1946, por un famoso
artista sanducero, también Jorge Pérez Lynch, que vamos a volver sobre él después. El edificio es de Viñola, ¿no? También igual que este edificio que nos alberga hoy, que también en sí mismo tiene un valor histórico y artístico, porque está inspirado en la obra del francés Le Corbusier, que fue un pionero justamente en la arquitectura moderna. Y bueno, este diseño de columnas que ustedes ven, de ventanales grandes. Las columnas que molestan naturalmente. Bueno, también es reflejo de toda esa influencia europea que llegaba a través de los arquitectos, ¿no? Y los artistas. Bueno, acá Pérez Lynch trata de representar de alguna manera ese encuentro entre el campo y la ciudad, entre la mujer que representa la tierra y el trigo. Fíjense que le está entregando unas semillas de trigo, esto serían unas plantas de trigo que hay detrás, y se las entrega al hombre que está dirigiendo una maquinaria, ¿no?, que mueve la industria, ¿no? Entonces, es justamente el fruto de la tierra entregado a la industria para que produzca, en este caso la manufactura de lo que es la fábrica de galletitas. En el 2022, que estaba en un grupo de gastronomía cultural, hay una de las cosas que indagamos cuando hablamos de esta rica historia que Paysandú tiene, de molinos, de aceiteras, ¿no?, que son las primeras industrias que van a aparecer en Paysandú en la década del 30, antes de lo que sea Pailana, Paipuero, Superlito. Bueno, Paysandú, una de las cosas que conjuga lo que es la maquinaria con lo que es el producto de la tierra es la fábrica de galletitas, ¿no?, la parte de panificación. Y que curiosamente esa fábrica de galletitas termina en manos de una multinacional que tiene la galletita más famosa del mundo inventada. ¿Cuál es la galletita más famosa del mundo? A ver si los chicos saben. No, ¿cuál es la galletita? La Oreo. Ahí está, la galletita Oreo, esa que es medio adictiva, que le ponen porque todos los niños quieren las galletitas Oreo. Bueno, No, Luján. Nabisco, justamente, Luján, fue la que perdón. compró, famosa, ya sobre la década del 60, ¿no? O sea, que Luján. terminamos. Y bueno, y una de las galletitas que había desarrollado justamente famosa eran las galletitas Lulú, que también son rellenas, bastante parecidas a la Oreo. No vaya a ser que nos copiaron. Profesora. Y los chocolondo, dice acá. Luján, perdón. Bien, por acá Luján. hablan, a ver que no lo escuchamos. Sí. No, Luján, habría que pedirle a algunas personas que tienen el micrófono abierto que lo cierren porque está haciendo un eco y unos ruidos. Bien, yo voy a silenciar a ver, déjame, yo los puedo silenciar de acá. Porque había gente con micrófono abierto, ahí está, están todos silenciados. Gracias, Andrés. Ay. Bien, yo no los escucho muy bien de acá, así que cualquier cosa, me levantan la mano ahí con el emoji y... ok, con el audio. Sí, se ve que habían problemas con los micrófonos. Bien. De ellas mismas. Claro, perfecto. Bueno, bien. Seguimos. Acá ¿cómo? Las paredes la ex famosa. Sí, del lado de Herrera. Tienen también unos pequeños detalles, sí, del trigo. Tiene relación con la imagen. Con la fabricación, sí. Con la imagen de la esquina. Me estaba acordando que la peatonal 19 de abril hay una obra en azulejo de colores que es de Pérez Lynch. De Pérez Lynch, ahora la vamos a tomar porque es neoplasticismo, sí, es más cercano en el tiempo. Acá nosotros tenemos, por ejemplo, también algunos vestigios, digamos, de lo que sería el neorrococó. Y este tipo de diseños, ¿no?, como la hornacina, que es como una especie de concha marina gigante que se utilizaba para coronar algunas ventanas o puertas. No sé si ustedes logran distinguir ahí. Esta es una casa que está enfrente a Identificación Civil, por ahí por calle Sarandí, y tiene unas tremendos ejemplares de estas hornacinas. Y acá, por ejemplo, la vemos en una iglesia en Portugal de 1682, ¿no? O sea que Paysandú retoma estos estilos con estos detalles que no son menores, y bueno, sería una pena que cuando se reforman estas casas se pierdan, ¿no?
Exactamente. Bueno, después toda la parte sí, de herrería que tiene mucho de Art Nouveau. Después vamos a ver. ¿Esta casa más o menos de qué época? No, esta casa es del siglo XX. ¿Sí? Son del siglo XX. No sabría, porque no sé quién es el dueño y no sabría decir. ¿El consulado como no tiene eso afuera? No, no, el consulado no tiene. A mí me da la sensación que el consulado no está cerrado. ¿Afuera? Para mí fue retocado. Sí, el consulado no recuerdo. Pero bueno, toda esa zona ahí del centro hay muchas casas, incluso con esto, ¿no? Que son detalles de rocalla, ¿no? Porque justamente la palabra rococó viene de rocalla, que era la concha marina, y todo lo que asociaba con ostras, algas, siempre estaba vinculado al rococó, ¿no? Que era un estilo más delicado, más para la decoración de interiores principalmente, se veía mucho en la decoración de mobiliario, en la ebanistería, que es el diseño de muebles, de sillones, ¿no? Bueno, después acá también tenemos algunos ejemplos. Acá está la rocalla esa que yo les mencionaba, y tenemos muchos balcones, a veces en Paysandú, con esta especie de columnitas, les decimos, ¿no? Que en realidad su nombre es balaustrada, cuando están agrupadas, y que su denominación viene del latín, que es el nombre de la flor de granada. Entonces yo busqué una flor de granada, más o menos, y es lo que aparece en la base, ¿no? Se asemeja a una flor de granada. Generalmente son de mármol, pero pueden ser de hierro, pueden ser de madera, y uno de los lugares, porque ya en el Renacimiento y en el Barroco se realizaba, que tienen la hornacina esa que yo les mencionaba, que mirábamos en la imagen anterior, y la balustrada, es el templete de San Pietro in Mortorio, hecho por Bramante en 1502, que está en Roma, que ahí es donde, bueno, se habla de que murió San Pedro, ¿no? Bien. Todo eso también tenemos acá, como detalles. Cuando pensamos en el gótico, pensamos en uno de sus ejemplos más clásicos, que es la Catedral de Notre Dame, ¿no? Que hace unos años se incendió y que todavía se está recuperando, ¿no? Sí, se va a reinaugurar. Bien. Sin embargo, sí, le falta el pináculo. Bueno, hay muchos elementos del arte gótico, como los arcos ojivales, que son estos arcos como apuntados, los pináculos justamente, que son como esos pinitos que le dan una terminación al final, que aparecen en el neogótico, que es justamente elementos del gótico traídos al siglo XIX, y en Paysandú, uno de los lugares que más lo plasma es la tumba de los Stirling, el panteón de los Stirling, que es de Del Vecchio, ¿no? También escultor muy reconocido, de 1891, y que se construyó con más de 50 toneladas de mármol de Carrara. Ahí está. A diferencia de otros monumentos que hay ahí en el Monumento a Perpetuidad, que fueron hechos por catálogo, comprados por catálogo, ¿no? Como en revista, este sí tiene un diseño original para la familia. ¿Ah? Y bueno, y tiene mucha influencia de este estilo de iglesias, es como una pequeña iglesia neogótica. Claro, sí, venía todo en barco, en partes, se armaba acá, pero bueno, es de un valor artístico incalculable. Exactamente. Bueno, después también tenemos algunos ejemplos del Art Nouveau en Paysandú, el Art Nouveau ya del siglo XX, que surgen en Francia, y que hay lugares de París que nos trasladan a esa época, como por ejemplo esta puerta de acceso al subte, o a lo que sería el metro de París, que nos lleva a Montmartre, ¿no? Que es como la zona más bohemia, ¿no? Y de los artistas en París. Y en Paysandú, bueno, tenemos algunas marquesinas que evocan un poco esa Belle Époque, ¿no? o bella época de París en la década del 20, de 1920, y bueno, también todavía por suerte se conservan
¿no? En Paysandú, acá estuvo Movistar en un tiempo, ahora hay una tienda de ropa. Y bueno, exactamente, 19 y Leandro Gómez, ¿no? También no tiene la parte del techito, vendría a decirse. Ahí en Teresita había una, pero le quedaron solo los soportes. Y en la farmacia suiza. Y en la farmacia suiza, exactamente. Bien. En la Avenida Brasil. La Avenida Brasil también. ¿En cuál? ¿En lo de Colombo no? En la Fleck y la alegría no. Ajá. Más arriba. Ah, la tienda de la moda. Frente a la heladería, no. En la Frasquini. Ah, bien. Bien. Hablando de marquesinas, justamente, vieron que una de las cosas que podemos rescatar del aporte a la cultura que se ha hecho últimamente es la iluminación de esta marquesina, de este edificio que originariamente fue la tienda París-Londres, y que es interesante porque el arquitecto que lo hizo también fue quien hizo el Palacio Salvo y su réplica en Buenos Aires con el edificio Barolo, que es un edificio también muy, muy reconocido. Primero fue el Palacio Salvo, después fue el edificio Barolo, ¿ah? Y después en el 27 el edificio de la tienda París-Londres. No sé dónde está el Barolo. Esta es una foto vieja, sí, pero debe ser Microcentro, sí. Bien. O sea que acá también Mario Palanti, un arquitecto italiano que vino a Buenos Aires y de Buenos Aires estuvo haciendo trabajos en Montevideo y también Paysandú, porque Paysandú ya se mostraba como una ciudad pujante, que bueno, se estaba modernizando y que apostaba justamente a la cultura, ¿no? Y ahí de París-Londres debe ser porque los dueños de París-Londres eran los mismos dueños de Londres París. Exactamente. Exactamente. Bueno, París-Londres vendría a ser un H&M de ahora, un Primark, como hay en Europa, donde era una tienda de varios pisos, donde había una sección para damas, caballeros, otra para niños, se hacían desfiles de moda, juguetería, ¿no? Telas. Bueno, y actualmente funciona el juzgado, ¿verdad? ¿Tenía que? Subsuelo, exacto. Bueno, está el primer ascensor del interior del país ahí, también. ¿Qué funciona? ¿No lo dejan usar? ¿Lo usa? Ah, sí. Bueno, ya la jueza sabe. Bueno. Del interior, porque ya había en Montevideo. Ya había en Montevideo. Porque fue el primer ascensor del interior. Del interior, sí. Y está en uso. Bien, bueno, los ascensores del Palacio Salvo están en uso. De ahí que uno se anime a subir en esa zona así media. Y los recovecos que tiene el Palacio Salvo. Y el Palacio Salvo. Yo cuando estudiaba en Montevideo anduve mirando los apartamentos para alquilar en el Palacio Salvo y era como de película de terror, ¿no? Vos abrías la canilla y sonaba toda la cañería que vibraba. Sí, alquilan. Sí, exactamente. Yo tengo una amiga que compró dos y los remodeló y los alquila por Airbnb. Sí, claro. El edificio, tremenda ubicación, vista, diseño, el tema adentro, ¿no? Bueno, muy bien. Seguimos. Después, acá también otro edificio que vale la pena, el Palacio Rizzo, que en realidad es obra de César Sibeli, ¿no? Que es hijo del famoso arquitecto Sibeli, ¿no? Porque, bueno, también había una confusión ahí con el autor, digamos, de la obra. Y tiene su semejante, a pesar de que no es el mismo arquitecto, en Buenos Aires con el Palacio San Martín, que funcionó allí en el Ministerio de Relaciones Exteriores. Funciona aún, y es de 1909. Bien, acá, por ejemplo, una de las cosas que vemos que aparece en el Renacimiento también, son las columnas adosadas, que son columnas meramente decorativas y no cumplen función de soporte, sino solamente para decorar. Lo mismo que los ojos de buey, esto,
y que hacen alusión, incluso la ópera de París tiene un estilo también muy parecido, sí, es estilo francés, academicismo francés se llama. Ahí quedan los altillos, ¿no? Y ahí hay altillos, sí. Ahora funciona una pensión acá, no sé cómo, nunca entré, no sé en qué condiciones estará, cómo será en el interior, pero esa avenida, en Avenida Brasil exactamente. Bueno, Paysandú es justo la fotografía, queda un poco a tono, no es de esta creciente, pero la arquitectura náutica o estilo barco tiene varios ejemplares en Paysandú. Forma parte del Art Deco, que era un estilo artístico más bien como para la gente de la nueva burguesía, ¿no? Esta de la clase industrial que empezaba a predominar en Paysandú, y que bueno, se basaba en algunos elementos de la revolución industrial, como el hierro para las barandas, y simulaba, ¿no?, lo que era un barco, ¿no? Entonces acá en el Yacht Club Paysandú, en 1948, tenemos un ejemplo, también la Policlínica del Balneario Municipal, de 1945, de Oscar Garracino, que también fue intendente de Paysandú, muy reconocido. ¿Ah? Y no está ahí, pero el edificio de USEM, donde funciona hoy USEM, también tiene características de ese estilo, ¿no? Que si uno lo mira, parece un barco. Bueno, después acá, siempre con Andrés Oberti como fuente principal, que tiene unas publicaciones muy interesantes en el diario El Telégrafo, tenemos, ahí está, el edificio del Círculo Napolitano, que bueno, que era la Sociedad Italiana de Socorros Mutuos y Protección, que después se llamó simplemente Círculo Napolitano, que es del siglo XIX, a pesar de que bueno, el edificio se terminó de construir en 1912, y una de las cosas interesantes, además del edificio en sí mismo, que posee es la escultura que corona acá el frontón, y que simboliza justamente la liberación de Italia del dominio austrohúngaro, que lo tenemos acá con una actitud enseñando la mano, con la corona de laureles, símbolo del triunfo, ¿tá? Una bandera vertical sostenida con su brazo izquierdo, ¿tá? Doblado, que lleva la mano al corazón, ¿no? Que tiene que ver justamente con esto de que siempre los inmigrantes italianos tienen su patria en el corazón, ¿no? Y después acá, según la interpretación que hace Andrés Oberti, tenemos dos símbolos más que se suman, que es la rueda de los romanos. Es una figura que fue utilizada muchas veces para simbolizar el progreso, y en el caso acá tenemos el águila, que tiene ahí, que se ha roto la parte de la cabeza. Es un elemento simbólico, bueno, de múltiples usos e interpretaciones, que bueno, que fue usada incluso hasta por el nazismo, pero que viene de la época de los romanos, y tiene que ver con una actitud de empoderamiento, de dignidad, de fuerza, ¿no? De alas abiertas, de libertad, que bueno, también aparece ahí acompañando la figura femenina. En otras charlas ya hemos visto justamente esto de la libertad encarnada en una imagen femenina, ¿no? Bueno, y acá una cuestión muy interesante que hoy conversaba con Andrés, porque Salvador Puig y Sauret, que es uno solo, que en realidad sería Puig Sauret, el padre Puig y la mamá Sauret, pero bueno, por un modismo español se pone I como si fuera compuesto. Fue uno de los primeros en dar clases ahí en el Círculo Napolitano, ¿no? En el año 1917 llegó y empezó a dar clases ahí. Él ya trabajaba como artista, y bueno, después va a dar clases en el Liceo 1 también, cuando funciona en Casa de Cultura. Recordemos que el Liceo 1 recién se muda a su edificio actual en 1942, cuando se construye ese edificio. Y que, bueno, desde 1912 a 1942 funcionó en la actual Casa de Cultura. Este señor, Salvador Puig y Sauret, se le adjudicaba la creación del escudo de Paysandú,
¿ah? Pero un relevamiento exhaustivo que hizo justamente Andrés Oberti nos llevó a la conclusión de que en realidad quien había diseñado, quien había pensado en estas características para el escudo de Paysandú, del trigo, del ancla, de la meseta, era este señor Adolfo Miguel Horta Fernández, ¿ah? que en realidad fue el que lo diseñó, exactamente. Este señor lo diseñó y se convocó a un concurso, en realidad primero una licitación, donde se les pagaba 500 pesos, 500 patacones, a quien bueno, se animara a pintar el escudo de Paysandú, ya diseñado, ¿no? Sería solo hacer la pintura. Como digamos, al municipio le parecía mucho, y a la población le parecía mucho, porque había otros gastos para pagar eso, y tampoco hubo interesados, la licitación quedó sin efecto. Entonces se llamó a un concurso, ¿no? Un concurso de artistas locales que participaran para pintar, pero no era para crear algo nuevo, porque en realidad la idea ya estaba. Lo que había que hacer era pintarlo prolijamente para poder presentarlo. Y bueno, lo ganó, ahí sí, Puig y Sauret, y por eso es que se le adjudica a él el escudo, pero en realidad la idea y el diseño y todo fue de este señor Adolfo Miguel Horta Fernández, un sanducero poco recordado, ¿no? Y conocido, no tiene ni una calle, habiendo tantas calles para nombrar, ¿no? Y el escudo es este que tenemos acá. Cállate que yo buscando, cuando me puse a leer esto, digo, ay, yo tengo un escudo de Paysandú. Y entre, bueno, algunas cosas archivadas, encontré un cuadro así enorme que tenía, que era de mi papá, que era el escudo de Paysandú. En algún momento lo había agarrado de fuente, pero cuando no tenía conocimientos. Ahí está, como quien pone lucecitas en el obelisco, me encanta eso. Bien, bueno. Después, otra imagen también que representa a Paysandú y a los sanduceros es esta estatua de Leandro Gómez, que, bueno, ahora parece un campo de guerra, no sé si han visto en algún momento la zona de Bagdad, prácticamente, y que, bueno, que en el proyecto que se está desarrollando de reforma de la plaza, va a estar mirando hacia el río, porque justamente está defendiendo hacia ese lado, y no va a estar mirando a la iglesia. Bueno, la fuente vino un bulldog y la arrasó, ¿no? Bien, sí, eso fue en la década del 80, durante el gobierno del intendente Belvisi, que se desarrolló. Bueno, porque en realidad desde antes de la dictadura ya estaba la idea de hacer un monumento, un mausoleo a Leandro Gómez, en la década del 60, en el 64, cuando se cumplían los 100 años de la defensa de Paysandú, pero con el tema de la dictadura como que quedó pendiente, y en la década del 80 se volvió a retomar, ¿no? Entonces en 1983, 84, 85 es que se termina. Primero se hace el mausoleo y al año siguiente, ya en el 85, es que se coloca la estatua. Que la estatua justamente es una obra aumentada de una estatuilla que tiene unos 84 centímetros, hecha por León Pilet. Es una escultura chiquita en bronce, que acá la tenemos, que curiosamente fue entregada por familiares de Leandro Gómez al Estado uruguayo hace poco. Fíjense que dice acá una publicación, creo que del 2018 por ahí. La obra de importante valor histórico fue cedida por el bisnieto de Leandro Gómez, Julio César Gómez Iguña, al gobierno de Uruguay, de la mano del canciller, porque ese traspaso se realizó en Argentina, ¿no? Entonces, bueno, también pasó al acervo cultural nacional,
y ha de estar en el Museo Histórico, no recuerdo ahora, permanecerá en la sede uruguaya, ¿no? No, debe ser. No, en Paysandú no. No, además hubo un tremendo lío cuando se trasladaron los restos de Leandro Gómez para acá, porque los familiares no lo querían traer para acá. Eran de Montevideo, porque Leandro Gómez es de Montevideo, nació en Montevideo. Es más, tenía una tumba su familia en el panteón familiar. Y bueno, a partir de las diferentes gestiones que se hicieron durante años y debate parlamentario y todo eso, se logró finalmente traerlo. Y no sabemos si realmente sus restos son los que están ahí, empezando por eso. Entonces, bueno, es todo un tema. Bien. Después tenemos monumentos ecuestres. El monumento ecuestre más reconocido de Paysandú es el monumento Artigas, ¿no? Los que inventaron los monumentos ecuestres fueron los romanos, para exaltar a los emperadores, como Marco Aurelio, en el 176 después de Cristo, ¿no? Tenemos el monumento Artigas, que tiene una altura de unos 10 metros, una base de granito rosado, está en bronce, y mira hacia el norte porque está mirando hacia Purificación, ¿no? Por eso esa ubicación. Pero es interesante una cantidad de historias que hay en torno a esto del monumento Artigas, ¿no? Que acá lo tenemos junto al artista que lo desarrolló, un italiano también, Ezio Ceccarelli, ¿no? Que lo trajeron en partes desde Europa, donde se armó. El año que viene cumple 100 años, estaría bueno recuperar eso, ¿no? Y hacer alguna actividad conmemorativa. A pesar de que ya desde 1913 estaba la idea de hacer ese monumento, y no se le encargó a ningún uruguayo, ¿no? Fíjense que se le encargó a un italiano. Y algunas anécdotas cuentan que las riendas de Artigas, así como algunos altorrelieves de acá, de lo que sería la base de granito, fueron robados en el camino entre Montevideo y Paysandú. Vieron que eso no es de ahora, ¿no? No sé si piratas habrán asaltado el barco, pero se robaron el bronce. Una guía vieja, cómo iba Sí. a ser. Ajá. Esas figuras ahí eran mucho más aladas. Sí. Pero además, al desaparecer la figura, lo que se hizo en Uruguay fue la misma imagen de Artigas a caballo arriba acá, en la base de granito. Nunca visto. Es el único en el mundo que está 2 veces. Que la imagen de arriba está repetida abajo. Porque no se sabía qué es lo que iba. Lo que pasa es que sí faltaba. Claro, no sé. Bueno, y las riendas se hicieron acá en Paysandú, al parecer, en una herrería de acá. Le falta la cincha. Bueno, y después todos los mitos esos en torno a que si tenía la pata levantada, había muerto en la batalla, si tenía... que no corresponde. Aquí hay errores. ¿Ah? A mí me habían dicho que lo de la pata era porque en realidad él no era militar de carrera. También, puede ser. Pero bueno, hay muchos mitos. No hay un canon establecido para eso, sino que es más bien leyenda urbana. Bueno, acá es como quedó en ese año de 1925, fíjense que no existía la plaza como tal, ¿no? Sino que era una larga vereda, los cachilos, ¿no? La avenida Brasil, con mucha arboleda, sin demasiada intervención urbana. ¿Se giró la...? No. ¿Cómo? Esta parte de acá se rompió para hacer lo que es la plaza. Se sacaron, claro, las edificaciones que había acá se desaparecieron. Y el Liberty estaría un poquito más abajo, donde es María Auxiliadora, porque María Auxiliadora es anterior, ¿sí? Ya existía, exactamente. Bien. Bueno, curiosamente no contrataron a un sanducero como Edmundo Prati, pero él no se complicó mucho porque fue e hizo el caballo y a Artigas de Salto.
¿no? No me invitaron a mí para hacerlo, bueno, igual ya era en la década del 40 esto, pero no me llamaron a mí para hacer, que yo que era escultor reconocido, bueno, voy y hago el de Salto, porque en realidad Edmundo Prati, junto a su hermano mellizo, nacieron en Paysandú, pero tiene una obra muy reconocida a nivel nacional. En Salto también, y bueno, justamente el Artigas que está en Salto es de un sanducero, ¿no? Es como un juego de... Sí. Y este señor, Edmundo Prati, que lo tenemos acá, es que está junto a presidente argentino Frondizi. Bueno, porque el Frondizi le había encargado un San Martín, a caballo también, una figura ecuestre de San Martín, y bueno, ahí estaban en su taller, viendo los detalles finales. Edmundo, bueno, junto a su hermano nacieron en 1889 en Paysandú, pero a corta edad se fueron a Italia. Su tío Eugenio era pintor, bueno, y allí en Italia vieron que la mayoría de los artistas, hasta mediados del siglo XX, todos viajan en algún momento a Italia por su cuenta o pagados por el Estado uruguayo que financiaba los viajes de perfeccionamiento, también con la intención de que después le devolviera a la cultura uruguaya sus aportes. Acá hay una imagen, por ejemplo, de Luis Alberto de Herrera en Montevideo, que también es de este artista sanducero. En la Cámara de Senadores tenemos estas alegorías en bronce, que también son de un sanducero, lo mismo que el monumento a los últimos charrúas, también Senaque, Tacuabé, Guyunusa, Iba Perú, ahí está. Muy bien, me faltaba una. Exacto, que habían sido enviados a Francia y están a tamaño real, ¿verdad? Bien, eso en Montevideo. En Paysandú tenemos algunos ejemplos de escultura en bronce que quienes hemos pasado por el Liceo 1, tal vez ni nos percatamos de lo valioso, ¿no? Bueno, el Sembrador, que fue en homenaje a este Paysandú industrial, pero cuya riqueza, digamos, la materia prima provenía del campo. Entonces el Sembrador también, digamos, representa ese Paysandú pujante que tiene su origen de la riqueza en el campo y que después lo traslada a la ciudad para manufacturarlo. No tengo ubicado el Sembrador, ¿dónde está? El Sembrador está en Boulevard Artigas. Fíjate que está la... Y, está la a ver, si es República Argentina. donde está ahora el shopping. Es una escultura grande. Bueno, se ve que no pudieron, estaba pensado conservar la chimenea, pero por cuestiones arquitectónicas se ve que no se pudo. Bien. Después Enrique Rodó, ¿ah? Que bueno, un referente de la cultura uruguaya, de la literatura, y acá una alegoría de la obra Ariel, de José Enrique Rodó, que es una obra muy interesante porque a pesar de que tiene más de 100 años de elaborada, la obra de José Enrique Rodó, ¿no? El texto, Ariel, que es un mensaje motivacional para los jóvenes, tratando de revalorizar la importancia del estudio, ¿no? Y de lo valioso que es acercarse al mundo del conocimiento y los saberes. Entonces acá, algunas... está en el patio del honor del Liceo 1, que en la fuente, qué gracioso porque durante toda la pandemia y hace años que no tiene agua la fuente, y ahora con lo del dengue tenía agua. Empezó la campaña contra el dengue y habían puesto agua a la fuente. Entonces, no, el mundo del revés. Bueno, ahí algunas de las interpretaciones que podemos hacer con respecto a esto es justamente el conocimiento venciendo a la ignorancia, ¿no? Y cómo el conocimiento libera también. Bueno, después acá, en este mismo edificio, que es el Liceo 1, en el hall de entrada, tenemos una obra de Pérez Lynch, que representa el Paysandú industrial de la década del 40, y que a su vez recupera una frase justamente de Rodó, en esa obra El Ariel,
que aconseja a la juventud que dice, el espíritu de la juventud es un terreno generoso donde la simiente de una palabra oportuna suele rendir en corto tiempo los frutos de una inmortal vegetación. ¿Sí? O sea, la importancia del diálogo, la importancia del conocimiento para justamente que después dé sus frutos en esa juventud que se acercaba a estudiar el preparatorio en la década del 40, en el liceo recién inaugurado, ¿no? Pérez Lynch, que vivió entre 1898 y 1972, artista sanducero, fue profesor del liceo, y bueno, una de las cosas que quiso pintar fue ese Paysandú, donde está el puerto pujante, más por acá se ve la meseta, la juventud en sus diferentes lugares, por ejemplo en el laboratorio, o conversando en el patio, ¿no? La sociedad sanducera, en el entorno de la iglesia, ¿no? Un Paysandú de progreso en la década del 40. En el hall del 1. En el hall del 1. Uno ingresa y hacia la derecha, hacia la izquierda está de Pérez Lynch, y a la derecha está Daymán Antúnez, que ahora vamos a ver, que es otro. Entramos al Liceo 1, a la derecha tenemos ese mural de Pérez Lynch, a la izquierda vamos a tener el de Daymán Antúnez, que vamos a ver ahora, y en el medio derechito nos encontramos con el Patio del Honor, y arriba, coronando, digamos, lo que es este sector donde después se accede al Salón de Actos, hay una obra muy poco percibida y peor aún conservada. Hemos tenido algunos intentos de querer recuperarla, pero bueno, funcionarios del liceo no pueden subir porque no pueden subir más de 3 metros de altura, hay que llamar a los bomberos para que vengan con hidrolavado, y bueno, son todas gestiones que si no se está detrás, no se consolidan, y bueno, las diferentes gestiones que han pasado no le han prestado atención a conservar esto, o a recuperar. Incluso en algún momento, no se sabe cuándo, se pintó arriba con colores que no corresponden a los colores originales, por lo que Cristina Viñola y Mondrian, que fue el que diseñó el neoplasticismo, se está revolcando en la tumba por esa aberración artística. Porque, ¿de qué estamos hablando? Este es un estilo que se desarrolló en el inicio de las vanguardias en el siglo XX, que se conoce como neoplasticismo. Acá tenemos una obra de Piet Mondrian, un holandés, que toma el arte desde sus orígenes. O sea, él quiere volver a la abstracción, ¿no? Y a los colores puros, los colores primarios, los colores que no se consiguen mezclando otros colores. Hay toda una concepción también filosófica detrás, un poco esto de la teosofía, que después va a dar lugar al constructivismo también, que siguen Torres García, pero básicamente es las formas geométricas, ¿no? Con el uso de colores primarios. ¿Ah? Y bueno, ahí Cristina Viñola era hija del arquitecto que construyó esta casa en la que estamos ahora, o sea que seguramente vivía acá también. Y bueno, según el arquitecto Rubén Cestaño, fue ella la que lo hizo. Hay otras versiones, por ahí capaz que Andrés me corrige también, que dicen que en realidad fue el mismo arquitecto, Viñola, el que lo hizo, y no su hija. Pero, bueno, ellos son los que saben. Yo no tengo, digamos, las herramientas para definir quién lo hizo, porque no hay nada documentado que diga, lo hizo el arquitecto, lo hizo su hija. Y los colores tienen que ver más con esa. Y bueno, claro, pero en realidad el estilo estaba predominando en el momento, ¿verdad? Porque lo podría haber hecho también perfectamente Pérez Lynch, que tiene obras con este estilo, como la que está en calle 19, que ahora vamos a ver. Bien. Sigo. Acá me quedó una en blanco. Bueno, justamente acá les decía, Pérez Lynch conserva esta obra que está en una pared, que era la tienda Mil Novedades, Las Novedades, que también es de Viñola, tiene justamente con, ¿cómo es que se llama esto? Con pastillitas, con mosaico. Venecianas. Las venecianas, ahí está.
Ahí está, con las venecianas también un diseño del estilo neoplasticista, ¿no? Que caracterizó, o constructivismo abstracto también se llama, ¿no? Que es esa combinación de colores y de formas geométricas. Dicen que es la dirección, perdón. Esto está en la peatonal 19 de abril. Si uno viene por, digamos, en dirección del tránsito, ¿no? Hacia el lado hacia el norte, sur-norte, estaría a mano derecha. Vendían camisetas ahí al lado. Sí, pues son muy jóvenes ellos. Sí, Donde estuvo UTE. Estuvo UTE. Claro, estuvo UTE. No, sí. Bien, es un hermoso edificio ese que está muy venido a menos, ¿no? No, ese edificio iba a ser museo de música. Ah, mira, Y, ¿de los iracundos o no? sí, era uno Museo. de los sueños de Velázquez, lo último que Ajá. hizo. Pero ¿Es del el Estado? hizo un acuerdo con BPS Ajá. que va a arreglar el local. Entonces va a pasar. ¿Se va a trasladar el BPS para ahí? Sí, va a trasladar al BPS Ah. mientras hagan la obra Del BPS. allá en BPS, así que 1 o 2 años, quién sabe cuándo Va a estar estará ahí. el BPS, y después algún día será el museo. Bien. ¿Museo de qué? Museo de la Música, dice Ah. que estaba pensado hacer en ese lugar. Comenta acá Susana Ollarví. Bien, acá, bueno, yo simplemente quise mostrarles que Pérez Lynch tiene una obra interesante, pero tiene incluso, ilustró hasta algunos libros de poemas, y en Mercado Libre, se me dio por buscar, está a la venta, ¿no? En esos anticuarios seguramente de Montevideo. Es un libro que ilustró en 1942, y no es caro, fíjense, ¿no? Y tendrían una obra ilustrada por Pérez Lynch. Andrés, si te interesa, ya sabes. Hay un documento para el archivo. Bueno, bien. Después tenemos acá, que yo les decía, entrábamos al Liceo 1, volvemos al Liceo, ¿no? Porque nos salimos un poquito hacia la peatonal 19 de abril porque teníamos el mismo estilo de obras que Viñola, Cristina, o su padre, quien sea que lo haya hecho, ahí en el Liceo 1. A la derecha, Daymán Antunes, 1948, ahí pintando el Paysandú industrial pujante, la universidad que aparece, la legislación laboral, las fábricas, el puerto, el reloj marcando el tiempo, que además es el reloj que está en la playa, si ustedes lo ven en la playa Park, cerca de Vialidad, donde están los galpones de Vialidad, y que ahí funcionó también una exposición en 1964, donde tenemos otras obras, que hay como una entrada, que son como unas A también, a la entrada de la exposición de artículos industriales de 1964. Bien, Daymán Antunes, justamente que yo les mencionaba hace un rato, que estuve tratando de indagar un poco más en su vida a través de entrevistas con personas que lo conocieron directamente, fue alumno de Torres García. Esta es de la primera generación de alumnos que tuvo Torres García. Después sus hijos continuaron con la escuela, después de que Torres García fallece, y en esta foto lo encontramos acá, a Daymán Antunes. Daymán Antunes era oriundo de Cerro Largo, pero le encantaba Quichón y Paysandú, y se estableció durante mucho tiempo en uno y otro lugar. La Escuela del Sur fue la escuela que fundó en Montevideo Torres García cuando regresa de Europa, ¿no? Acá, por ejemplo, una de las cosas interesantes que también me facilitó Andrés, fueron algunas fotos, donde se lo ve a Daymán Antunes en una actitud justamente de maestro, enseñándole a Bosco Urruti, que actualmente reside en Quichón, y con quien tuvimos la oportunidad de hablar y que nos contara un poquito cómo era el artista y maestro, ¿no? Y acá esta foto es en el taller que funcionaba en Sarandí 543. Es Sarandí, cerca de Pinilla, aproximadamente, hay una peluquería.
ahora, ahí en ese momento. Yo hace unos días pasé para ver qué había ahí, una peluquería, un tallercito que tenía en la casa, muy humilde, porque además él no cobraba sus clases, sino que cuando vendía sus obras financiaba todos los materiales para poder enseñar, y enseñaba gratuitamente, tanto en Guichón como en Paysandú. Entonces, este señor, Daimán Antúnez, junto con su alumno o su discípulo, tienen tienen dos obras enfrentadas en la entrada de la UTU, de 1963. Esta es una obra de Daimán Antúnez, que lo tiene acá la firma en el medio, y esta es la de Bosco Urruti, que tiene la firma acá debajo. Ahí está. Y quieren, claro, justamente plasmar ese paisandú industrial, y aparecen símbolos del arte Torres Garciano en esto, ¿no? Como, ahí está, como las figuras masculinas, femeninas, la botella, aparece el sol, ¿no? Y bueno, los colores, obviamente, esos colores primarios que mencionábamos, que esa influencia de Mondrian. Bueno, y lo tenemos en la UTU, en Paysandú. Si alguno fue a la UTU o pasó o pasa por ahí, se puede tener a mirarlos. Acá hay unas fotos de cuando se estaban haciendo, cuando lo estaban pintando. Están los dos en andamios, porque es un lugar bastante poco accesible. Y acá es curioso también porque en realidad acá funcionó el primer taller de Daimán Antúnez en Guichón. Esto es el sótano del hotel de Guichón. Creo que se llama Hotel Uruguay, su dueño es Gamarra, de apellido. Y él me mandó las fotos, que todavía está, y lo único del pequeño detalle es que le abrieron una puerta, más ahí en el medio del mural. No tenían dónde pasar. El pobre Daimán Antúnez, su obra ha sido totalmente, siempre como descartada y utilizada con fines, valga la redundancia, más utilitarios, porque vamos a ver qué pasó con otro mural de él. Bueno, Daimán Antúnez, dice Bosco Urruti, llegó a Guichón en el año 61, era un adolescente de 15 años, Urruti cuando lo conoció, y le gustaba pintar por entretenimiento, ¿no? Y lo conoció en un campeonato de polo en Guichón, y ahí veía que él hacía caricaturas al público y las vendía. O sea que él se ganaba la vida vendiendo retratos como el que le hizo acá a la compañera, que ya es de otro nivel, ¿no? Porque ya es un retrato, no es una caricatura. Y ahí tuviste que posar. Ahí tuvo que posar la niña de 10 años. Ahí está. El pobre hombre. Entonces se ganaba la vida así. Él había recorrido muchas partes de Latinoamérica, México, Bolivia, como les decía, había estado en contacto con pueblos originarios, porque era una persona muy inquieta, principalmente desde lo espiritual, ¿no? Acá cuenta Daimán Antúnez cuenta Bosco Urruti, algo de cuando él estaba trabajando en el mural que hay en la Liga del Trabajo de Guichón, que también fue considerado, acá es cuando se está construyendo, este mural son fotos de la época, y dice, unos días después de ese campeonato de polo donde lo conoció, daba una conferencia en la Liga del Trabajo de Guichón sobre pintura constructivista. Y al escucharlo lo dejó muy impactado, dice Urruti. Se acercó a hablarle y en la conversación se entera de que el artista se hospedaba en el Argentino Hotel, así se llamaba el hotel del cual nos mandaron las fotos esas que yo les mostré. Hoy llamado Nuevo Hotel, que quedaba junto a su casa. En esa ocasión Bosco se acercó para mostrarle algunas de sus pinturas y lo motivó a seguir trabajando, dice. En el año 1962 funda un taller en el sótano del hotel, lo invita a ser alumno. Es importante, dice, recalcar que el taller de pintura y escultura era totalmente gratuito y que se financiaba con el dinero obtenido como pago por la realización del mural de la Liga del Trabajo de Guichón. A él le gustaba mucho enseñar, no cobraba nada y ponía todos los materiales. Pero lo que estaba malísimo era lo de la Liga de Guichón, que tuvieron que pagar. En el diario salían artículos cuestionando ese arte moderno que nadie lo entiende, ¿no? Y que vienen con esas cosas de Europa, gastar tanta plata en eso, porque le habían pagado como si fuera hoy $5.000, una cosa así o más, ¿no? Eso decía Urruti, ¿no? Y hay algunos testimonios del diario que así lo acreditan. Después acá
hay algunas obras en casas de particulares. Este es un muro al fresco en casa de Julio M. Crosa en Paysandú. Incluso Calle Herrera, enfrente al todavía está, ¿no? Mural. Bueno, yo decía que era Calle esa. Herrera, Ajá. enfrente al Ney. En calle Herrera frente al Lake. Sí. Bueno, había que ir a sacarle una foto actualizada. Está al lado de la casa de Macri. ¿De Ada? Sí, No, porque hay otra casa por por eso está casa por medio y así. Ahí está. Susana nos está indicando las coordenadas de donde están murales. Hay que entrar. Ah, está, hay que entrar. No se ve a simple vista Una afuera. amiga mía vivía ahí. Yo entraba a esa casa, pero no. Ah, Bueno. Bueno. Dice que él iba, le invitaban a comer y él no. bueno, él también le diseñó el baño. Acá no se ve bien y la foto es mala, pero yo traté de recrear cómo eran esos baños, estilo neoclásico, que en aquella época, en las casas modernas, no sé cómo será el baño de acá, nunca fui, pero no tenés eso en el baño, ¿no? No, los baños que son nuevos, estoy pensando cómo era. La pastillita pululaba por la casa. La pastillita, sí, las venecianas por todos lados. Ay, a mí me encanta, yo diseño. Claro, pero viste cuando uno compra no tiene idea de la importancia de eso. Claro, y se reformó. Bueno, No, los baños, o sea, Quedaron. se sacó los azulejos, pero no eran así. bien. Bueno, después acá, otro detalle es para mí de las obras más lindas que tiene Aymar Antunes, por no decir la más linda. ¿Qué es? La del Éxodo, del pueblo oriental, pintada en el ex Banco Litoral, actualmente Daniel Cassin, en donde los rostros de las personas son empleados del banco o hijos de los empleados cuando aparecen figuras de niños, ¿verdad? Y que hoy está así, tapada por esta estantería de zapatos. No sé, la señora de la Comisión de Patrimonio, no, pero no tienen fuerza. Pero... No, porque está cubierto, se logró, está cubierto. No tiene vidrio. Pero ¿cómo le vas a poner los zapatos? Y la empresa hizo una copia que está en la Intendencia. Una réplica en la Intendencia. A mí no me gusta la réplica tampoco. Además no está en tamaño real. Pero mínimamente lograr que se quede liberada la pared, ¿no? Porque, a ver, es como un atentado poner, ¿no? Esta zapatería delante. A mí me da como cosa Es que está, el original está detrás de la estantería de zapatos. Eso es acá en Paysandú, en Daniel Cassin. Si ustedes quieren darse una vueltita, como que van comprando zapatos y bueno, y se tienen a observar la obra. Está deteriorándose por la humedad, acá se ven algunos, está descascarándose la pintura. Es una pena, claro, porque al ser un edificio privado, no. Se logró para mantener por lo menos la cultura, porque ya estaba deteriorándose desde que tuvo. Sí. Estaba hermoso cuando estaba el banco. Bueno, es una pena. Bueno, después de un motociclo, pasaron las bicicletas, las motos. Sí, todo por ahí. Todo por ahí. Todo por ahí. Sí. Que ahí ni se veía siquiera, porque el motociclo no se veía. ¿Se veía más? No me acuerdo. De caja de... Ajá, de cobrar. Pero sí tenía cosas igual adelante. Yo me acuerdo. Bien. Sí. Bueno, acá también otro mural que desapareció, que estaba donde hoy es el bar. ¿No? Acá tenemos que era la librería Firpo. Y bueno, con las diferentes restauraciones, este mural desapareció. Todo se pierde porque cuando uno compra, el arquitecto que uno contrata no sabe un poco de... No sé si no sabe o no le interesa. Pero, o no le gusta esa producción artística. Bueno, pero si a vos te dicen toda la historia, capaz que vos te empieza a gustar un poquito. Y quizás cuando tenés que Era por la educación, esto no se puede tapar. Lo que pasa es que depende de la época, ¿no? Porque ahora hay como una tendencia a como conservar cosas
incluso las paredes, viste que si tenés paredes, no sé, gruesas de ladrillos de época, se usa como eso, que se queda, que quede parte a la vista. Yo le decía a ella, Pero ahora- o sea, la casa se mantiene la estructura como fue siempre, pero cuando lo que yo hice sacar una vez de una forma muy rabiosa fue donde está la puerta de entrada ya, lo que muere era todo pastilla azul. Claro. Las pastillas de perseguían. Las Y pastillas. fue como una cosa que le dije, saquen esto, y se sentía que la casa se hacía era una... Claro. Realmente, materiales que no... Claro, la adhesión de los materiales, Sí. ¿no? Sí, Pero está, porque capaz que tampoco sabía de consistencia. la importancia de todo eso, sí, sí. y está, que ahí nada más porque fue muy costoso sacar todo eso. Claro. Bien, Pero bueno. claro, Después acá también, Porque esta es lo que otra hay foto. patrimonio, que no hay, el rompen y después pagan lo que le cobren La multa. Sí, y la multa es tan poquito Claro, que no pasa nada. no pasa nada. Bueno, por lo menos queda la réplica de última, que Claro, sí, por eso, una porque pena. No hay una ley o algo Lo que queda horrible que en el realmente edificio, duela. el edificio antiguo que lo reforman de la marquesina para abajo y queda la parte antigua para arriba, queda feísimo. Bueno, también, sí. Reformado para abajo Exacto. y antiguo para arriba. Bueno, acá también nuevamente Daimán junto con Bosco, esto es en su casa de Sarandí, y decía, leía los libros sagrados antiguos del hinduismo, tenía los Vedas, que es una colección de himnos y cantos rituales, manuscritos por él, con una letra muy particular en tinta china. El ahí está, no me salía. Considerado uno de los clásicos religiosos más importantes del mundo. También el Popol Vuh, que es de los mayas, un libro que atesora la sabiduría de las tradiciones mayas. Dice, de repente, mientras pintábamos en el taller, él se ponía a leer sin previo aviso. Si no nos hacía escuchar música de Bach. Cuando no leía el Popol Vuh, ¿no? Les hacía escuchar música de Bach. Todo el tiempo que no hablaba, se escuchaba música. También le gustaba mucho el yoga. A veces llegaba al taller y me lo encontraba cabeza abajo y piernas para arriba. Ahí sabía que no le podía hablar y me ponía a pintar hasta que se enderezaba y ahí me saludaba, dice Urruti. A veces que ¿Ah? fue la impresión que me dio a mí siendo tan chica. Siendo tan chica te daba esa impresión. ¿Cómo no? Mirá qué bueno. Como que era Vos lo algo- dijiste, que hablaba de todo era raro, Bueno, dice que él te preguntaba lo primero que hacía, te preguntaba de cuándo habías nacido, para saber de qué signo eras, y ahí ya ver la compatibilidad astrológica. Bueno, su señora, esta que yo les mencionaba, Adelina Pérez, con la que yo me comuniqué también, que bueno, vive en Punta del Este y un poco también en España. Ella también desarrolló la obra, y bueno, está interesada en venir a exponer a Paysandú, capaz que se puede generar algo para que nos acompañe. Bueno, en el hospital justamente está este mural, está en el subsuelo del hospital, que para esta actividad donde vinieron a contar la historia de los murales del Zamboá, que había realizado Torres García con sus alumnos, entre ellos Daimán Antúnez, y se presentó un libro, quedó muy lindo, todo recuperado, pero hoy está todo tapado de cajas. Yo hablé con la directora del hospital y le pregunté porque la señora me dijo que quería fotografiar para hacer un registro, porque ella está escribiendo un libro de Daimán Antúnez, y para llevar un registro, y ya le había pagado y todo al fotógrafo de Paysandú, pero estaba esperando que habilitaran para poder fotografiar. Fue toda una lucha lograr que sacaran todos los armarios que habían adentro. Bueno. Había bibliotecas, cajas, de todo. Se sacó, se descubrió. Se descubrió la obra de la señora. Porque bueno, acá tenemos a la obra de la señora. señora. Exacto, Y si de ahora Adelina dicen que Pérez. la volvieron a tapar, es un trabajo de no terminar nunca. Exacto. Bueno, la cuestión que yo tuve una consulta médica o sea, fue con doble intención, ¿no? Y tenía que consultar y a su vez aproveché para sacar con ella y le pregunté y dice, sí, dice, que vaya cuando quiera sacar la foto, le movemos las cajas para que. Porque ¿qué pasa? Cuando se lo contrató para hacer ese mural, y después Adelina también hacer lo suyo propio, ahí se pensaba que iba a ser el comedor de los médicos.
pero nunca bajaban a comer los médicos ahí, entonces no funcionó como comedor y quedó como depósito. Entonces, bueno, ahí se perdió la obra también de alguna manera y su visualización, porque es otra de las cosas que también sería interesante recuperar. Como un salón de clase o algo, porque Bueno, porque es bueno el hospital escuela, ¿no? Entonces, podría también. ¿Qué podemos lograr en un comercio si en la parte Sí, en la parte pública. Ahí está. No sé si escuchan acá que Susana justamente dice, ¿qué podemos lograr en la parte privada con el mural de Ayman Antunes y Daniel Cassim si en la parte pública los tenemos así también? Exacto. Bueno, a ver, hay muchos que siguieron el sendero, ¿no? de Torres García. Como le decíamos, Daimán, a través de Daimán después María Adelina Pérez, Bosco Urruti, Guillermo Fernández, que fue alumno de los hijos de Torres García, y que luego de su muerte estuvo a cargo del taller municipal, que venía varias veces a la semana a Paysandú, pintó un mural que está en la zona donde se hizo esta exposición en 1964, que ahora vamos a ver, pero también se dice que Pérez Lynch tenía esta influencia de Torres García, y Juan Carlos Walde, que fue otro de los artistas, escultores principalmente, que me quedó pendiente, que es de Guichón, que bueno, tiene el monumento al mate, por ejemplo, en Paysandú, que está ahí ajá, el mate está en Libertad y Avenida Salta, acá. Y después tiene muchos monumentos en Guichón. También. Y hay otro en Comet. Sí. Él tiene varias obras en Paysandú. Yo quise entrevistarme con él, pero nunca tuve respuesta. No, el de los bomberos no sé de quién es, pero parece Toy Story. Eso, a mí no me gusta. No sé de quién es el de los bomberos, sinceramente. Eso es un debe mío ignorante, pero no sé de quién es. ¿Vos sabés, Andrés, de quién es el de los bomberos? ¿El monumento a los bomberos? ¿Quién lo hizo? ¿No? No recuerdo ahora. No te escucho. Si querés escribirle cualquier cosa porque está... Que no recuerdo de los bomberos. Sí, pero no, lo que pasa es que como tengo la salida de audio por el HDMI, por eso no lo escucho. A ver ahora, Andrés, decime. Que no recuerdo, el de los bomberos no recuerdo. No recuerdo el de los bomberos. No, él no. Yo escucho, pero muy bajito. Se escucha muy bajito, se ve que algo... Poné en el chat si podés, Andrés. Gracias. Lo que me estabas diciendo, porque no te escuchábamos. Walde ya no trabaja. Claro. Walde lo que hace es indicar los trabajos. Acá me dice del edificio Schweitzer. Eso no sabía. No, Andrés le contestó ahí. No, el Schweitzer es posterior. Bien. Él es mi colaborador. Bien. No recuerdo de los bomberos. Bien. Bárbaro, gracias. Bueno, para ir cerrando, acá está este de Guillermo Fernández. Esta es una foto del domingo que quedó afectado por la inundación, por la creciente. También vemos los colores, el neoplasticismo, todo esto. Y como yo les decía, siguiendo la línea esta de Torres García y su legado en Paysandú, a pesar de que Torres García no trabajó en Paysandú, sí, bueno, sus alumnos, su herencia y su yerno. Su yerno, el esposo de Olimpia, su hija, que también era artista plástica, fue quien hizo el monumento a José Valle y Ordóñez, que ahora justamente lo tenemos. Este es Yepes, es Eduardo Díaz Yepes, conocido como Eduardo Yepes solamente, que ahora, bueno, tiene un lugar más distinguido para lo que es la obra, visible, pero además es la primera obra, el monumento en pie de Valle y Ordóñez que se hace, y que él lo quiso hacer como un roble, ¿no? Tratando de evocar aspectos de la personalidad de este político uruguayo que tanto le legó a nuestra institucionalidad y legislación y bueno, y todo lo que es el Uruguay moderno. Fue pionero en un... Ahí está, sí. En América. Exactamente. ¿Quién es América? No, Valle y Ordóñez. Fue pionero en América, era América.
Bueno, y además, curiosamente, la señora que donó el terreno original donde estaba, no era vallista, pero era muy, digamos, afín a las reformas que había impulsado el vallismo, y por eso igualmente accedió a donar para que se hiciera el monumento. Bueno, y para ir cerrando, se me fue, acá. Quería cerrar con una obra de un artista sanducero actual, pero que recupera este Paysandú industrial, pujante, del siglo, ahí está, del siglo XX, que está justamente la entrada a la exposición de 1964, una familia que mira hacia el futuro, algo del puerto, ¿no? Y las fábricas, y que desarrolla más que nada el arte digital, porque todos estos dibujos, él ganó el concurso en 2020 para ese mural que se llamaba Atreverse a soñar futuros del Shopping Terminal y que lo pueden ver en el acceso de los ómnibus. Pero además, Jonathan Oroná, que es compañero mío en el Colegio de Rosario, profesor de comunicación visual, un joven sumamente talentoso. Si ustedes lo siguen en las redes, van a ver que tiene murales por todo Paysandú, porque además ha dado clases de muralismo ahora. Yo les voy a mostrar algo que no tiene mucho que ver con esto de la historia del arte, pero mi nene es fanático yo le decía a Virginia, de Nacional y de la pesca. Entonces, como temática para su cumpleaños número 7, quería fusionar esas dos temáticas. Entonces, bueno, yo digo, voy a buscar a ver en la aplicación de inteligencia artificial, pedir que me haga un dorado vestido de Nacional, jugando a la pelota, que esa era la temática del cumpleaños. Y la inteligencia artificial no logró hacer un dorado vestido de Nacional, no me entendía, cualquier cosa me salía. Entonces, ahí vemos que, digamos, cuando le digo a Jonathan, ¿te animás a hacerme un dorado vestido de Nacional como temática para el cumpleaños? El arte digital, que de ahí se desprendía la tarjetita, el decorado, bueno, todo eso, y que después ya le quedaba, porque lo hice en tamaño cuadro para que le quedara de recuerdo, porque era una obra de arte en sí misma. Le dije, bueno, agradecé que la inteligencia artificial todavía no supera el talento del artista, y que el artista logra captar lo que en este caso el cliente le está pidiendo y hacerlo a la perfección, y les muestro ya para ir cerrando. Bueno, ahí tienen al dorado vestido de Nacional, que es una obra de este artista sanducero que es muy joven, tiene toda la frescura y el talento. Jonathan Oroná. Bueno, por acá cierro, perdón, por acá cierro a la gente del Zoom, muchas gracias por acompañarnos.